Hola chicas y chicos, mi nombre es Immanuel Cruz y soy el profesor del curso de Kinesiología Deportiva y Biomecánica Básica. Continuamos con la unidad de biomecánica, en donde seguimos hablando sobre vectores y escalares. Para iniciar con esta segunda parte, tenemos que mencionar las leyes del movimiento de Newton, las cuales establecen las bases de la mecánica clásica, que es la cual utilizamos para poder hacer todos los cálculos en biomecánica. Estas tres leyes describen los efectos que ocurren con los movimientos de los cuerpos y sus fuerzas respectivamente. Empecemos. La primera ley de Newton, o la ley de la inercia. Esta establece que un cuerpo en descanso permanecerá en descanso y un cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento a una velocidad constante y sin cambiar su dirección, a menos que actúe sobre éste una fuerza externa. Es decir, si estuviéramos en el vacío y lanzamos un balón a 5 metros por segundo, este balón se mantendría a 5 metros por segundo sin cambiar su dirección eternamente. En la Tierra, pues la gravedad afecta, así que la fuerza de la gravedad hace que el balón progresivamente tenga que bajar. Esto lo vamos a utilizar después para poder hacer cálculos. Asimismo, cuando un atleta corre bajo techo, por ejemplo en 100 metros planos, suele tener mejor rendimiento que cuando lo hace de forma expuesta. ¿Por qué? Porque hay una menor resistencia del viento y la atmósfera como tal para estas personas. La segunda ley de Newton o la ley de la aceleración. Esta establece que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que causa la aceleración y es inversamente proporcional a la masa de ese cuerpo. Además de que ésta debe ir en la misma dirección de la fuerza. ¿Esto qué significa? Significa que a mayor aceleración, mayor fuerza se va a generar. Sin embargo, a mayor masa, más dificultad habrá de generar una mayor fuerza. ¿Por qué? Porque mover un objeto de 10 kilos es más sencillo que mover un objeto de 100 kilos. Sin embargo, si mayor es la aceleración, más fuerza se podrá generar como resultado de este proceso. Además, recordemos que el peso de un objeto no es la masa, sino el efecto de la aceleración de la gravedad que tenemos sobre nuestra masa. Por ejemplo, en el caso de este chico que iba en bicicleta y evidentemente se cayó por evitar atropellar al perro, su cuerpo está generando una aceleración, tanto hacia adelante como hacia abajo por efecto de la gravedad. Y para poder evitar esta caída, él tendrá que aplicar una fuerza considerablemente grande que lo contrarreste o le amortigüe. Finalmente, veremos la tercera ley de Newton o la ley de la acción y la reacción. Este pequeño enunciado nos dice que para cada acción siempre hay una reacción igual y opuesta en términos de dirección y magnitud. Por lo tanto, para poder sostener un peso, tengo que generar una fuerza exactamente igual a la que éste genera, pero en mi dirección. Si no, uno de los dos ganaría, o sea, el burro mecánico, o sea, el humano mecánico, jalaría del otro. Por ejemplo, para poder mantenernos de pie, tenemos que ejercer la misma fuerza hacia arriba sobre la planta de nuestros pies que justamente ejerce la gravedad sobre nuestro cuerpo para poder evitar que así nuestro cuerpo se desplome como tal. Con esto claro, vemos estas tres leyes y podremos avanzar a entender un poco mejor la mecánica clásica que se aplica sobre el cuerpo humano y el movimiento humano. Repasaremos ahora la posición y el desplazamiento, que fue algo que vimos anteriormente. Recordemos que el cambio en X, es decir, de la posición en el eje horizontal de X, va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Esto ya lo analizamos en el video anterior. Sin embargo, está bien que lo podamos repasar un poco. ¿Y qué pasa si agregamos el tiempo en la ecuación? ¿Cómo entendemos ahora el movimiento y cómo afecta esto? Es decir, si yo en el eje de X tengo un cuerpo que se mueve de un punto a otro y durante ese periodo de tiempo yo lo mido, ¿qué tenemos? Pues bueno, tenemos la distancia entre el tiempo, es decir, la velocidad.
Si nosotros observamos, la velocidad es un cambio también, lo que significa que es la diferencia entre la posición inicial y la posición final. Esto ya sabemos que es el desplazamiento, es delta de x. Ahora bien, normalmente lo vamos a dividir entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Pero como el tiempo inicial siempre es cero, normalmente lo tomamos así, el tiempo final va a ser lo que normalmente ponemos para hacer la velocidad. Es decir, la velocidad es igual a la diferencia entre la posición dividido entre el tiempo. Continuando con esta línea lógica, trataremos de definir la aceleración, que si lo vemos es la diferencia de la velocidad entre la diferencia del tiempo. ¿Qué significa esto? Que tenemos una unidad vectorial, porque lo que queremos analizar es el cambio de la velocidad, si la velocidad aumenta o disminuye conforme pasa el tiempo. Si vemos que la velocidad aumenta conforme pasa el tiempo, estamos hablando de una aceleración positiva o una aceleración. En cambio, si vemos que la velocidad disminuye conforme pasa el tiempo, estamos hablando de una aceleración negativa o una desaceleración. Por lo tanto, podemos ver que la aceleración es igual a la diferencia de las velocidades, entendiendo que primero está la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido entre el tiempo, porque como ya sabemos, el tiempo inicial suele ser cero. Con esto ya podemos empezar a realizar varios cálculos y poder entender mejor el movimiento. Hemos terminado con la segunda parte sobre vectores y escalares, en la unidad 4 de biomecánica, del curso de kinesiología deportiva y biomecánica básica. Espero que haya sido provechoso, chicos y chicas.